Lleva a circunstancias fuera de lo común la batalla contra un enemigo de la humanidad, porque aquí no hay ideología que valga, no hay geografía que valga, no hay estrato socioeconómico que pueda ser tenido en cuenta. Por eso se han dado cosas llamativas como que, por ejemplo, el régimen cubano plantee que estaría dispuesto a trabajar junto con el gobierno estadounidense en esta batalla. El gobierno cubano es el que ha enviado más médicos a la zona, el gobierno estadounidense es el que ha enviado más recursos materiales. Cuando hablo de la zona, hablo de los países africanos donde la situación todavía está sin control, y fuerzas militares que están armando infraestructura. El titular del régimen cubano habló del tema. Cuba está dispuesta a trabajar codo con todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Según las modestas experiencias del sistema de salud cubano, se necesita voluntad integradora. Esto después que el anterior titular de la dictadura, Fidel Castro, escribiera más o menos en el mismo contexto. Y que el New York Times, por cierto, hiciera un editorial elogiando esa circunstancia y hasta publicando el editorial en español, que es otro ángulo fascinante para nosotros, integrantes de la comunidad hispana. Le digo bienvenido al doctor Carlos Torres Viera, especialista en infectología. Señor, un placer tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Comparte nuestra alegría en cuanto a la cantidad de buenas noticias que ha habido? Indudablemente. Estábamos esperando buenas noticias hace varias semanas, ¿no? Y fueron un grupo de buenas noticias realmente sobre el fin de semana. Saber que tanto las enfermeras norteamericanas como la enfermera española están aparentemente mejorando, y en el caso de la enfermera española incluso sin signos de virus en sangre. Saber que dos países que potencialmente, sobre todo uno de ellos, Nigeria, hubiera sido catastrófico, que hubiera arrancado una epidemia grande en ese país por lo altamente poblado y por lo altamente importante desde el punto de vista económico, de viajes al extranjero, etcétera, de ese país, es extraordinariamente importante y demuestra que esto se puede derrotar si se hacen las actividades necesarias en el campo de la guerra, que es ese campo de los países de África Occidental. Son noticias todas extraordinarias. Y incorporo también la de las decenas de personas que estaban en cuarentena en Texas y que pasaron el periodo y afortunadamente ninguno contrajo el virus. Exactamente, y que nuevamente va en concordancia con la idea de que este virus, si bien es mortal muchas veces, es un virus que no es tan altamente transmisible. Como usted lo mencionó en una visita previa, hablando sobre este tema. Hablemos de algo que decía hoy una de las autoridades más grandes del gobierno en términos de infecciones, que está en el Instituto Nacional de Salud, y hablaba de las cuarentenas. When Mr. Duncan first came to the emergency room, when it was not, we didn't know he had Ebola, there was a group in that cadre that saw him. We are later today, at the 21-day period for that group. Then he goes in the hospital with the event in which 2 nurses got infected. Right. There's another group there that's further out that will have to follow. And then there are different groups that as further you go out, then you could say they're free. But the ones now today that are going to be, quote, off the hook are the ones that saw him initially in the emergency room. Eso acá en Estados Unidos, con lo que menciona el doctor Anthony Fauci del Instituto Nacional de Salud. Nos decía el doctor Torres recién la alegría de Nigeria, también en Senegal. Aquí hay una autoridad de la Organización Mundial de la Salud hablando del tema. On the 17th of October, Senegal came off the list of countries classified as Ebola affected. On the 20th of October, which is Monday, Nigeria will also come off the list because they were very successful in controlling imported cases of Ebola. Y también en Europa, como decíamos sobre la enfermera española, pero quiero compartir algo de información sobre el tema y hacerle preguntas al doctor sobre precisamente ese caso. Al margen de la curación de la infección,
Hay que tener muy claro que esta paciente ha seguido un proceso infectivo muy grave que ha afectado a varios órganos y no hay que considerar que la curación de la infección es el alta de la paciente, son cosas diferentes, lo que se trata es una paciente y por lo tanto la paciente es posible que requiera un periodo más largo de hospitalización para curarse de la afección orgánica que le haya podido producir esta infección. Nos ayuda con eso, doctor. Se le fue el virus del ébola, pero está todavía muy enfermo. Muy enferma. Exacto. Sí, el virus justamente trabaja alterando y trastornando varios órganos del organismo. Y cuando el paciente muere es porque varios de los órganos del organismo empiezan no funcionan bien. El hígado, los riñones, pueden ser los pulmones, se llena de líquido y de sangre. Entonces, una cosa es derrotar el virus, y ese es un proceso que vemos constantemente en infectología, también lo vemos en bacteriología, en neumonías comunes y corrientes. Una cosa es derrotar el agente infeccioso en términos de pasar el agente infeccioso, o si en caso de bacterias, derrotar el agente infeccioso con antibióticos. Y otra cosa es todo lo que el agente infeccioso en su proceso antes de ser derrotado dejó, todo el desastre que dejó en términos del funcionamiento de órganos que tardan mucho más tiempo en recuperarse. Entonces, yo no sé los detalles de la paciente española, pero uno presume que sí, que hubo a lo mejor algo de falla renal, fallo hígado, entonces es una paciente muy debilitada, etcétera. Entonces, un paso grande es que sí, ella ha respondido y el virus está desapareciendo. Entonces, ahora lo que tenemos que lidiar es con las potenciales complicaciones, que además de las que deja el virus, está también las complicaciones que nosotros generamos, porque a esa paciente le tienen que poner una línea central, le tienen que poner catéteres, etcétera, y eso facilita infecciones secundarias que no tienen nada que ver con el virus en sí mismo. Para que no se me pierda ningún televidente, la línea central es como le llaman a cuando en la subclavia se coloca una unos conexión. catéteres que se colocan en distintos sitios para poderle pasarle los líquidos, tomar sangre, los medicamentos. Porque la gente está acostumbrada a ver la vía intravenosa por los brazos. Que también lo puedes hacer por los brazos, pero a veces estos procesos tan prolongados colapsan las venas pequeñas, tienes que tomar una vía mucho más grande, entonces por eso pones esas vías centrales acá, a veces las toman en el cuello, a veces las toman en la femoral, etc. Doctor, ¿es posible? Bueno, posible es. Pero sí se puede dar el caso de que la persona se quede sin el virus. Me da hasta miedo mencionar el caso específico de la enfermera española, pero que como consecuencia del deterioro orgánico que generó el virus, aunque ya no esté el virus, la persona pierda la vida. Bueno, si hay complicaciones severas, sí. Podría darse el caso. No pareciera que es la situación de esta paciente, pero indudablemente que esos casos se dan siempre nuevamente. No es diferente en otras áreas de la infectología, en donde hay un caso severo de infección, tan severo que produce una falla, por ejemplo, por decirte pulmonar severa o renal severa, el paciente puede terminar en diálisis al final, porque al final esos riñones no se terminan de recuperar completamente, o puede terminar con una insuficiencia respiratoria severa, etcétera, y puede morir de complicaciones como consecuencia de lo que nosotros tenemos que hacer como médicos para tratarlos. Nigeria y Senegal son un ejemplo de que se puede. Vamos a poner en perspectiva, fueron muy pocos casos comparado con el brote ya de otro nivel, en el orden de las miles de personas que hay en Sierra Leona, en Liberia, en Guinea. Exacto, pero el caso de Nigeria es particularmente educativo, porque en el caso de Nigeria todo empezó con una persona que entró enfermo en un hospital de Liberia, que se va del hospital contra opinión médica en Liberia y 3 días después toma un vuelo hacia Nigeria y colapsa al llegar al aeropuerto. Entonces, para que tengamos una idea, no solo fue que el paciente colapsó en el aeropuerto, sino toda la gente, este paciente indudablemente estaba muy sintomático, entonces uno puede esperar que los niveles de virus pudieran estar altos, etc. Y el paciente, cuando se hace la lista de contactos, toda la gente que tuvo relación con este paciente, contacto con este paciente, la lista es de alrededor de 800 personas. Y después, a su vez, surge otro caso que además tiene otros 500 personas. Entonces, el movimiento de buscar todos esos contactos, aislar esos contactos, hacerles la cuarentena, se dieron al final entre todos 18 casos de todos esos contactos. Y aislar entonces esos casos positivos es un trabajo de salud pública inmenso en un país donde el sistema de salud es mejor que el de los otros 3 países, pero tampoco es una cosa Pero no está ni cerca de lo que es, por ejemplo, un país desarrollado. Entonces, pero fueron extremadamente agresivos. Entonces, eso es lo que es importante de resaltar en esta experiencia de Nigeria, que demuestra que si se hace eso, se puede hacer, se puede resolver. Lo escucho como médico infectólogo que nos está enseñando información valiosa. Voy a recurrir también a preguntarle cosas que de repente van un poquito en otras direcciones de cómo ve el panorama. Una,
¿Es partidario de prohibir que llegue gente a Estados Unidos de países donde hay un brote de ébola? No, porque yo pienso que, nuevamente, la única manera que nosotros tenemos para controlar esto definitivamente y que no veamos más casos en los Estados Unidos de paciente que viaje o paciente, es que logremos controlar la infección y que este proceso infeccioso y esta epidemia que está afectando a 3 países no se extienda. El hecho de que lo hayan resuelto actualmente en Nigeria no quiere decir que no pueda pasar en el futuro, si esto se sigue extendiendo. Eso por una parte. Segundo, ya la crisis económica y la crisis social que están viviendo estos 3 países es inmensa, porque no tenemos que olvidar que no es solo ébola. Estos países son países que sufren de Lassa, que es otra fiebre hemorrágica, que sufren de malaria, que sufren de HIV y AIDS, y una altísima mortalidad por eso. Y no solo tenían un sistema de salud muy deficiente, sino que encima de eso ahora está completamente colapsado con una gran cantidad de sus médicos y personal de salud muerto. Eso es un segundo punto. El tercer punto es, ya básicamente muchos de los vuelos, que prácticamente 2 líneas aéreas realmente están haciendo vuelos hacia la zona afectada, y eso, evitar esos vuelos haría muy dificultoso que gente fuera a ayudar allá. Si tú vas a negar que gente que estuvo en esa zona regrese a los Estados Unidos, tú harías muy difícil que personal de salud que quiera ir a colaborar vaya a colaborar en Nigeria cuando después no van a poder regresar aquí, o le vayas a negar que vayan a regresar para tratamiento, lo cual es injusto. Es lo mismo que tú no le niegas a un militar, no lo dejas en una zona de guerra y en un servicio de salud, sino que lo traes de regreso. Es exactamente la misma situación. Entonces, por todo eso, y tercero, si tú ves lo que ha pasado, casi todos los países europeos lo que han tenido gente que ha estado trabajando allá y lo han regresado porque han estado enfermos. El único caso de un viajero que ha entrado a un país ha sido ese caso de una epidemia que tiene meses andando. Entonces, realmente no se justifica, en mi opinión, hacer esa restricción. Qué amable por acompañarnos. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis. Al volver, nos asomamos a ese mundo alucinante que es Venezuela, donde ahora hay conflictos internos entre los grupos paramilitares, no los que inventó el titular del gobierno, los paramilitares que ellos han armado, los llamados colectivos, a los que, por cierto, los descabezó en parte la policía del gobierno, asesinando a 2 de los jefes. Ya volvemos.